con la siguiente fase de lo que es el 6 Sigma, ya propiamente tal. Denme un minuto que les voy a compartir la diapositiva. Bueno, haciendo un resumen de lo que vimos en la última clase, para ir en el mismo contexto, ¿cierto? Una de las cosas que empezamos a ver es directamente esta metodología. Esta es una metodología de resolución de problemas atacando lo que son los procesos propiamente tal, ¿ya? O sea, los problemas que hay en los procesos. Y lo que vimos en la primera parte fue la sección de definir, ¿ya? No lo vamos a volver a repetir, solamente voy a mostrar que cada etapa tiene cierta cantidad de pasos, ¿ya? Y los pasos que tiene la primera etapa de definir, que es la definición en el fondo del proyecto, son 5, ¿ya? Donde aquí se clarifica el propósito del proyecto, se levanta un mapa de alto nivel que le llaman, que es el SIPO, que tiene todo lo que es el área de input, el área de entrada, lo que es el proyecto, la de salida y el producto final, ¿ya? Básicamente eso está dentro de la materia, así que no es problema, solamente estamos haciendo un resumen acá. Además, en el paso 3 aparece la voz del cliente, que son las CCC, las características críticas de calidad. ¿Ya? ¿Qué significa? Se levantan estas características dentro de esta fotografía instantánea que se saca de la información que tiene el proyecto en sí. ¿Ya? Por eso hay que definir el proyecto para saber qué es lo que está ocurriendo. Y en el paso 4 se ve el impacto desde el punto de vista financiero, el business case, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando con el negocio? ¿Cuáles son las ganancias quizás? ¿Cuáles son la facturación? ¿Cuáles son las pérdidas? En base a eso, ya vamos a tener, digamos, la base principal para poder saber qué debemos hacer respecto a este conflicto que se está dando dentro de lo que es el proceso que estamos determinando. Y por último, se formaliza con la primera información que se levanta en la definición del proyecto, la carta de la formalización, ¿ya? O sea, la primera etapa, la primera fase, que es la fase de definir, lo que se hace, se clarifica y se centra toda la información del proyecto que está en el momento, ¿ya? Puede caber la posibilidad que después en la siguiente fase, que es la fase de medir, que es la que vamos a ver hoy día, y de analizar, se centre fundamentalmente en algo que son prácticamente igual o hay información que hay que levantar, ¿ya? Vamos a pasar rápido esto porque acuérdense que estamos con el caso del Moto Pizza, ¿ya? Aquí lo que se levantó principalmente es que hay un retraso, ¿ya? Y la idea es bajar a 1% los retrasos y no entre los 10 y el 15%. Los tiempos de entrega deberían fluctuar entre 25 y 30%, y la temperatura de la pizza no debería bajar de 80 grados, ¿ya? Eso fue lo que digamos, se levantó en la primera definición para entender qué es lo que estaba ocurriendo con el problema de que los clientes se iban, bajaron las ventas, y con los retrasos también hay un gasto de 140.000 euros de facturación que lo están regalándose al cliente porque llegan atrasados con las pizzas. Ya, básicamente ese es el tema. Veamos ahora la siguiente fase, que es medir. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Es conocer el proceso, conocer todo el flujo que tiene, o digamos, conocer la validez. Aquí tenemos que validar el sistema de medidas, la información que se levanta la debemos validar. No podemos decir, nos tinca que podría ser que. No, aquí con datos concretos para poder saber si que realmente tenemos o no tenemos problemas. Muchas veces cuando se implementan este tipo de metodología, cuando se levanta la información, nos damos cuenta que la realidad es que el problema no es tan complicado como para no solucionarlo con un simple análisis o una acción correctiva.
¿ya? Y no aplicar una metodología que va a costar bastante caro en recursos humanos, infraestructura, sistemas, etcétera, ¿ya? Aquí es donde uno dice, a ver, este sistema es válido o no es válido, todo lo que se está midiendo, ¿ya? ¿Qué es lo que se van a explorar? Se va a explorar todas las variables X y las características de las Y o las Y, que es la situación inicial. Eh, Traduciendo esto, digamos, a un lenguaje más coloquial, se exploran todas las variables que hay, digamos, dentro del problema. Por ejemplo, una de las variables es el retraso, la otra la temperatura de la pizza, la otra las tomadas de los pedidos, a lo mejor son erróneas y llevan una pizza diferente, etcétera, etcétera, ¿ya? Y las características Y son, digamos, las finales, ¿ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay una pérdida de dinero porque llegan atrasados, 5% de descuento a los clientes, lo que dice el caso, ¿ya? El cliente reclama, no vuelve a comprar, no hay una recompra y se pierden clientes, ¿ya? Esas son las siguientes variables, digamos, de salida. Pero esta fase de medir tiene 5 pasos. Y estos pasos, así como la primera fase que es definir, que consiguieron en la cantidad de pasos, también tienen cierta funcionalidad. Entonces, estas funcionalidades son, primero se plantean algunas preguntas, ¿ya? Y se diagrama el proceso. Acuérdense que en la etapa de definir tenemos una definición de proceso de alto nivel que le llamamos CIPO, que por la sigla en inglés. Ahí que se declara el proceso en sí de lo que queremos. Acá en el primer paso de medir, lo que se plantea es plantear ciertas preguntas para responderlas respecto a lo que tenemos definido y diagramamos un proceso para saber ya en detalle el flujo y las actividades que vamos a tener que intervenir, digamos, y mejorar, o simplemente para poder conocer el proceso completo y ver dónde poder interactuar o intervenir con algunas metodologías. En el paso 2 se revisen los datos existentes, ¿ya? Cuando se revisan estos datos, se validan para saber de dónde vienen los datos. ¿Y cómo validamos esto? Simplemente puede ser con una fórmula, con una de datos, con el levantamiento constante de información. Estamos pensando en colocar unos termómetros de temperatura en las cajas donde ya las pizzas, hay información, ya una hoja de ruta con unos relojes temporizadores para saber cuánto demora el motorista en llegar a donde el cliente, etcétera, etcétera. Todo eso son herramientas para poder validar la información, ¿ya? El tercer paso, si es necesario, se levanta la información. Entonces, en este tercer paso se levanta algo de información y vamos a ver un pequeño cuadrito ahí, vamos a decir que es relevante o no. Puede ser que a veces levantemos información y no sea tan relevante, ¿ya? Por lo tanto, se recoge y como datos, ¿ya? Pero a lo mejor no se ataca directamente eh, como análisis y como aplicando herramientas para poder, digamos, subsanar lo que estamos buscando como solución. El paso 4 ya se responden todas las preguntas planteadas ya con la información. Y el paso 5 se cuantifica la situación de partida, a ver qué es lo que podríamos tener y mejorar. Porque después en la etapa de análisis se implantan y se levantan las mejoras, ¿ya? Veamos qué herramienta en el comité. Hay un comité, ¿se acuerdan que yo les había comentado? Hay un comité que está haciendo este análisis dentro de esta aplicación, en este caso, y el comité del equipo de trabajo, liderado por un Black Belt, que es el proyecto, un cinturón negro, un Six Sigma, y todo el otro equipo evalúa y dice, ¿saben qué? Estas son las herramientas que deberíamos utilizar en temas de gestión para esta etapa de medir. Y habla de las herramientas básicas, el 7+7, que son las 7 herramientas de calidad y de gestión, y más las otras 7 herramientas. Son 14 herramientas. Nosotros vimos 7 solamente. Y hay muchas más. La realidad de las cosas es que esto está lleno de herramientas. Ya se los he dicho varias veces. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tenemos que ver qué es lo que nos plantean. Nos plantean, nos dicen, ¿saben qué? Pueden ocupar un histograma, plantillas de datos o recogida de datos, diagrama de Pareto, diagrama de bivariantes, son dos variantes, dos variables, estratificación, diagrama de flujo, etc. Ahí hay gráficos temporales, comunes y que se pueden ser asignados, diseño de procedimientos recogido de datos,
análisis del sistema de medida, muestreo, métricas 6 sigma. ¿Ya? Las métricas 6 sigma son indicadores. Y pueden ser muchas más. ¿Ya? Este es como ejemplo, ¿ya? Dentro del caso. En el paso 1, planteémonos ciertas preguntas. ¿Ya? Esto está dado acá en el caso, pero está dado en base a los datos de la definición del proyecto. ¿Ya? En la definición del proyecto se levanta la primera información respecto a las desviaciones o el problema que está teniendo la compañía. En este caso, están teniendo pérdidas y atrasos en la entrega. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuánto se atrasan las pizzas, se retrasan las pizzas? ¿A qué temperatura llega la pizza a la casa del cliente? ¿Hay establecimientos mejores y peores dentro del grupo de empresas, de locales que tiene? No autopizza. ¿Hay más retraso unos días que otros? ¿Hay más retraso a algunas horas? ¿Se retrasan más los pedidos más caros? ¿Se retrasan más unos motoristas que otros? Y así podemos seguir haciendo muchas más preguntas que las vamos a tener que responder. ¿Ya? Aquí, en este mismo paso, levantamos un diagrama de flujo para ver cómo está funcionando las actividades que estamos interviniendo. Hay una recepción de llamadas, una fabricación y una distribución. Recepción de llamadas, obviamente recogen el pedido, en la fabricación se fabrica la pizza y en la distribución aquí aparecen los motoristas. ¿Ya? Disculpen, chicos. Esto es propóleo, así que... un poco malo. Esto de estar hablando todo el día, la garganta sufre un poquito. ¿Ya? Sigamos. Bueno, en este diagrama de proceso podemos tener claridad respecto a las actividades que se están realizando, el transcurso del análisis que se está realizando. Así que tenemos preguntas, tenemos el diagrama de flujo. En el paso 2 de medir, vamos a revisar los datos existentes que ya se han levantado o que ya tenemos, ¿ya? Y después en el paso 3 vamos a ver si es que podemos levantar más información. Dice, las medidas de las que se suponía no solo eran escasas, sino que además incompletas. Recuerden que en la primera etapa de definir se había determinado de que la forma de levantar información ya prácticamente no existía porque era muy escasa y además toda la información que recogían era parcializada y eran incompletas, ¿ya? No contenían información que permitiese responder a las preguntas planteadas y además información poco fiable. Para evitar problemas con la casa central, diversas pérdidas por retrasos se habían atribuido a otras causas, con la que la única información sobre el retraso, la pérdida económica originada, estaba completamente distorsionada. O sea, no se sabía realmente cuál era la causa principal de los retrasos. Entonces, obviamente, hay que revisar los datos que están actualmente en la mesa, o sea, y ver si que es necesario tomar más información. Entonces dice, solo B2, que es el segundo local de Barcelona, dispone de algunos datos. Al margen de los costos de las devoluciones, ya que al detectar los problemas se puso en marcha un estudio. ¿Ya? Aquí en este local se detectó, obviamente, los retrasos, la temperatura y se detectó el impacto económico, ¿ya? Que tenía el ir retrasado y obviamente la pérdida de clientes. Durante un mes, el telefonista anotó la hora de pedido y los motoristas anotaron la hora de entrega, ¿ya? Estaban haciendo ese tipo de implementación de datos. Y tercero, no se está seguro la fiabilidad del sistema de medida. ¿Por qué? Porque a veces al telefonista se le podía haber olvidado anotar y después que hizo el pedido, a la media hora, 20 minutos se acuerda y anota cualquier número. También el motorista a veces no anota la hora de entrega o arregla la nota de entrega. Entonces el sistema no era muy fiable, que digamos. Entonces ahora vamos a ver cómo validamos esta medida, ¿ya? La medida de levantar la información. Estaba claro que se necesitaba un sistema para medir los retrasos, el tiempo de entrega, ¿ya? Y la temperatura de la pizza al llegar al cliente. Entonces se convierte la hoja de pedido en una planilla itinerante. Por lo tanto, además se hace una definición operativa del sistema de medida,
¿Qué significa? Significa que vamos a medir temperatura en grados Celsius. Perfecto. ¿Qué vamos a medir? Tiempo en qué? Minutos, horas. ¿Ya? Entonces, así hacemos la definición del sistema medido. Se coloca un reloj digital visible por todos, o sea, no se dota a los motoristas de relojes digitales que están sincronizados y de termómetro para situar en la ranura de las cajas de la pizza. Se explica a los implicados, en este caso telefonista, cocinero y motorista, la importancia de tener buenos datos y que el estudio les va a beneficiar. Validación, dice. Se ofrece un descuento en el siguiente orden, perdón, a los clientes que llamen diciendo la hora de recepción y si la pizza estaba caliente. El supervisor anota datos, tiempo, de estos tiempos local. Entonces se da un incentivo para que el cliente cuando recibe la pizza llame y indique, ¿sabe qué? Me llegó a tal hora, llegó caliente, está bien, no llegó fría, etc. Entonces así hacen contracción, hacen un contraste, no contracción, perdón, un contraste de información para poder validar, ¿ya? El estudio del nuevo sistema de medida revela que es suficientemente fiable, ¿ya? Por lo tanto, en este paso se levanta la mejor metodología para poder realizar los análisis y obviamente para poder levantar la información. En el paso 3, como ya habíamos comentado al inicio, es un paso donde se analiza para ver si recogemos nuevos datos. Entonces, vamos a ver qué información tenemos de este caso. Dice, durante un mes se recogieron datos, ¿ya? De acuerdo con el sistema definido, al que se hicieron algunas mejoras. En 5 establecimientos que se recogieron como locales representativos. Esto se determinó y se definió, digamos, en la primera fase, que es la fase de definir. Entonces tenemos el M1, el M6, el B2, B3 y el V1. El M1, las M son Madrid, como aparece acá, B larga Barcelona y la B corta o V Valencia. Entonces aquí tenemos los datos, ¿ya? Y con estos datos podemos hacer algunos análisis. Dice, era más fácil recoger datos de todos los pedidos que hacer un muestreo. Se decidió seguir chequeando la validez del sistema de medida para saber si es que realmente sirve o no, o si no se cambia, ¿ya? Al recoger los datos de la hoja de pedido, se podría estratificar por hora, tipo pizza, zona de ciudad, motorista. Se proporcionó también un espacio dentro de la hoja para observación en caso de que se quería anotar observación. Una vez que se estuvo midiendo, tenemos este resultado con este gráfico para saber cómo se comporta, digamos, la información. Tenemos dos variables que son los días del mes, el tiempo y los números de entrega que están en la vertical, ¿ya? Si se dan cuenta, los puntos negros de este gráfico son los días laborales, como en el cuadrito. Los puntos verdes son los viernes y los cuadrados o puntitos rojos son los sábados. Entonces, y aquí dice que en este puntito negro que se disparó con respecto a todos los otros, que ya es más o menos estándar, es porque hubo fútbol ese día, ¿ya? Y no es un día viernes ni sábado. Los días viernes y fundamentalmente los sábados se incrementan las ventas. Por lo tanto, aquí es donde se podría suponer que hay mayor cantidad de problemas, ¿ya? El resto en la semana, que también hay que analizarlo porque hay que saber qué pasa en esos días que han bajado las ventas, ¿ya? Una vez que responder las preguntas, ¿se acuerdan que las preguntas decían cuánto se retrasan las pizzas? ¿Qué temperatura tiene? ¿Qué establecimientos son mejores o peores? Bueno, ahora en el paso 4, que tenemos los datos que se han recogido de acá, ahora vamos a empezar a responder las preguntas respecto a todas las dudas que tenían. Entonces, una de las preguntas acá dice, ¿cuánto se retrasan las pizzas? ¿Hay más retrasos unos días que otros? Entonces, bueno, acá ocuparon un pequeño software y empezaron a agregar la información y tenemos esta distribución normal, que es un diagrama de barras, ¿ya? Esta línea roja es el límite, que son los 25 minutos, ¿ya? Y estos son días laborales. Entonces, la gran cantidad de entrega en los días laborales cumplen con la mayor cantidad de 25 minutos o menos, y eso es bueno, porque se retrasan mucho menos, pero se envían
con menos tiempo en recibir la pizza a los clientes. El gráfico que está acá al lado son los tiempos de entrega en días festivos. Fíjense que los días festivos aumentan, la curva se pone más plana, no tan vertical, por lo tanto hay mayor cantidad de entregas, ¿ya? Y obviamente si nosotros vemos de la línea roja de los 25 antes hacia la derecha y el de ahora hacia la derecha, incremento dentro de los atrasos de días festivos. Entonces podemos responder a las preguntas respecto a la capacidad del proceso con esta información. ¿Y cuánto se retrasan las pizzas? Nosotros vamos al gráfico y en el gráfico que lo saca, digamos, esto lo puede hacer Excel también, podemos ver que todas estas barritas rojas que están acá son los retrasos. ¿Ya? Y ahí podemos hacer análisis, no vamos a mirar las cajitas que están al lado, pero sabemos que de esta línea roja hacia el lado derecho son los retrasos que tenemos que mejorar. Y la temperatura también del cliente llega exactamente también, aquí tenemos en la línea horizontal, ¿cierto? En este gráfico de barra, tenemos aquí en la línea roja son los 80 grados, los 80, que son estas barras rojas, son las veces que se ha llegado con esa temperatura menos de 80 grados. Y hacia el lado derecho tenemos el cumplimiento de 80 o más grados. ¿Ya? Por lo tanto, no podemos responder si es que hay establecimientos mejores y peores. Si se dan cuenta, el M1 en tiempo fluctúa más o menos entre los 23 grados, entre 23 minutos, ¿ya? El M6 está como en los 18 minutos, el B2 también está cerca de los 20, el B3 igual, y el V1 también está abajo de 20 minutos. Por lo tanto, podríamos determinar que el local M6 y el V1 son locales en cuanto al establecimiento de los tiempos, ¿ya? Entonces, aquí hacemos cierto análisis después de toda esta información. Los primeros gráficos y análisis preliminares pusieron de manifiesto, entre otras cosas, que, primero, el problema se centraba en el tiempo de reparto. ¿Ya? Esto está claro. Segundo, había diferencias de tipos de centro. El MC y el local V1 son los más rápidos para entregar. Hay diferencias entre los motoristas, que es lo que se detectó. Los tiempos de entrega eran más variables los fines de semana. Fíjense que había más fines de semana con más retraso, ¿ya? De hecho, lo vimos en una... no era evidente que ni las horas punta, que son las aglomeraciones, ni el tamaño de pedido o tipo de pizza causasen los retrasos. Entonces, aquí hay un tema de que tenemos que levantar qué es lo que pasa si no son las aglomeraciones, ni el tipo de pizza, ni la carga que lleva, ¿ya? En el último punto, en el último paso, vamos a determinar cuál va a ser el punto de partida, digamos, la información que tenemos para pasarlo al análisis y ahí colocarlas mejor. Entonces, la información sobre el comportamiento de variables de este proceso, que le llaman X, que es el proceso de entrada, que son los retrasos y la temperatura, ¿ya? El problema se centra en el tiempo de reparto, primero que nada. Bueno, hay diferencias entre los locales, hay diferencias entre los motoristas, los tiempos de entrega son variables y se queda de acuerdo, porque es la misma, digamos, análisis que está aquí. Con toda esta información se determina que esto es el punto de entrada ya para poder hacer análisis y determinar, digamos, qué soluciones o mejoras podríamos hacer en esta fase para poder mejorar este problema de retraso, de temperatura y obviamente de pérdida financiera. Al final de esta etapa, tenemos que quedar claro qué es lo que nos va a entregar esta etapa, ¿ya? Primero, el diagrama de flujo del proceso sobre el que se va a intervenir. Este diagrama que está aquí. Estas son las actividades que tenemos que intervenir, ¿ya? Conocimiento detallado del proceso. ¿Cuáles son las métricas claves? Su sistema de medida, situación de partida y capacidad potencial. Entonces, las métricas claves son tiempo y temperatura. Sistema de medida, tenemos un reloj, ¿ya? De medida de temperatura y tenemos una hoja donde mide el tiempo de llegada y de entrada. Situación de partida y capacidad potencial. El problema está en que no es solamente el retraso porque los motoristas hay aglomeraciones. Eso lo indica acá en el caso. No es el principal problema.
¿ya? Entonces, ahí tenemos que ver qué situación es la que se está dando, y eso lo vamos a determinar en el punto de análisis. Y lo otro, qué característica de las variables X, que son las variables de entrada, temperatura y atraso, parece que pueden afectar a las Y, que son las de salida, que es la entrega al cliente en los tiempos y la temperatura adecuada. Y deben ser analizadas en la siguiente fase, ¿ya? Entonces, una de las cosas que, denme un segundo. Disculpen, chicos, que me estaba llamando un colega que quería una reunión, pero dije que no podía. Bien, por lo tanto, en esta etapa de medir, le damos toda la información necesaria, validada, para poder hacer los análisis y colocar las mejoras, ¿ya? Entonces, la primera fase era definir, la segunda fase es medir, hasta ahí nosotros sacamos la foto y sacamos la información adecuada, ¿ya? Y ahí pasamos a la etapa de análisis. Antes de pasar a esa etapa, no sé si tienen alguna duda respecto a esta fase de medir. ¿Les quedó algo inconcluso o quieren que les explique en detalle algo que no hayan entendido? No, profe, yo por mi lado no. Va quedando más o menos claro, ¿ya? Como ya les dije en muchas otras ocasiones, las clases las vamos a hacer más, más resumidas, ¿ya? Para no extendernos tanto con tanta materia, que no es la idea de que se atosiguen. Por eso son 3 clases esta metodología. Además, esta metodología no es llegar y entenderla, o sea, yo se las voy a explicar y ustedes las van a comprender, como lo estamos viendo. Aplicarla es más compleja, ¿ya? Pero sí podemos hacer cierto análisis, podemos leer un informe y decir, esto es la presentación del proyecto, esta es la parte de definir, ¿ya? Y vamos a hacer un análisis de qué, de toda la información que se está levantando, se está midiendo, ¿ya? Bien, entremos ahora a la etapa de análisis. Fíjense que esta etapa es más cortita con los pasos, pero es una de las etapas, es la etapa más corta en pasos que tiene de aplicación, pero es la más compleja para los profesionales, ¿ya? Por una razón que creo que ya se los he comentado. Hay un problema con los profesionales. No saben hacer análisis eh, mixto, que es lo que se necesita aquí, cualitativo y cuantitativo. Tenemos un problema en el mercado con profesionales para hacer análisis. Si tenemos una tabla de datos, es fácil hacer el análisis, porque podemos graficar y decir, estos datos se comportan de esta forma. Pero para poder determinar qué soluciones le vamos a dar en ese comportamiento, para solucionarlo, el problema que se está detectando, ahí está el problema. Es por eso que nosotros pasamos anteriormente varias herramientas para poder analizar y aplicar esas herramientas. Entonces, aquí el objetivo es identificar, dice científicamente, las variables X, que son todas las variables que ya hemos estado estudiando, tiempo y temperatura, y otras más que podrían salir. Y estas variables pueden afectar las otras variables, que son las de salida, ya que caracterizan, de aquí dicen, la relación con que el cliente con el precio. Entonces, esta fase tiene 3 pasos. Primero, reenfocar y concretar el proyecto. Ya que tenemos la información validada, podemos decir ya cuál es el camino, el objetivo o el horizonte del proyecto. Si no es el mismo que comenzamos cuando levantamos los datos iniciales en definir, se cambia, se da otra orientación. Si es el mismo, se mantiene, ¿ya? Y aquí se revisa la carta del proyecto. Después, la segunda fase, el segundo paso, se generan las hipótesis de mejora. Aquí hay que aplicar herramientas para poder analizar y decir, ¿saben qué? Vamos a aplicar un Pareto para saber cuáles son la cantidad de problemas principales para poder atacarlo y ahí ver con qué vamos a solucionar este problema. Ya en la generación de hipótesis. Acuérdense que esto está basado en lo científico. Problema, hipótesis y solución. Y el tercer paso es verificar que estas hipótesis sean válidas. Por eso aquí abajito hay una línea que va hacia abajo que retroalimenta. Esto está constantemente retroalimentando, ¿ya? Y hoy día vamos a llegar
hasta esta fase para poder entender que queremos definir, medimos y analizamos. Y el día jueves vamos a rematar con las dos últimas fases. Veamos qué nos dice esta fase de análisis. El comité o equipo de trabajo indicó de las distintas herramientas que se pueden ocupar en distintos ámbitos. Vuelvo a repetir, no significa que toda esta herramienta que define un equipo de trabajo es completa, ¿ya? Se ocupan algunas. Lo que pasa es que hay que ocuparlas en base a la necesidad que tenga, digamos, la persona y fundamentalmente el proceso, ¿ya? Pero aquí recomiendan, por ejemplo, herramientas básicas de mejora como brainstorming, que son lluvia de ideas, yo siempre las recomiendo, son muy buenas, pero hay que trabajar en equipo, ¿ya? Diagrama causa-efecto o Ishikawa, diagramas de flujo, diagramas bivariantes, diagramas de Pareto, diagramas de dispersión, etc. ¿Ya? Podemos ocupar todas las herramientas que hemos estado viendo. También mencionan sobre el método ANFE, que es un método de análisis de procesos, que es de análisis de modo de fallo y su efecto. Herramientas avanzadas como análisis de datos, que a veces se llaman minería de datos, los informáticos le llaman. El análisis de gestión de procesos, eso está en inglés. Contrastes de hipótesis, contrastamos cuántas hipótesis hay para poder saber cuál es la más relevante, la mejor. Comparación de las medias aritméticas, eso es estadística. Regresión, estadística. Diseño de instrumentos, gestión de procesos. Análisis multivariante, análisis de flujo del valor, ¿ya? Esto es también estadística. Utilizan básicamente con un software, le pueden hacer eso. Y simulación de procesos, que también lo ocupa un software, ahí le llaman eGraph, ese software yo lo he visto, nunca lo he ocupado, pero es para poder hacer simulación de procesos. El que hace algo parecido, pero no igual, es este para diagramar flujo, se me olvidó, ¿cómo se llama este? ¿Ustedes están con diagrama de flujo también o no? En una asignatura con... Sí, profe. ¿Cuál? El Visagi. Es el Visage. Mil disculpas. Ando desmemoriado, chiquillos. ¿Ya? El Visage. Yo también lo ocupé. El Visage hace una simulación de proceso muy particular. Bastante bueno. ¿Ya? No sé si hará algo parecido a la simulación propia de procesos del IGRAPH, que el IGRAPH es un poquito más completo. ¿Ya? Porque el Visage hace más diagrama de flujo. Pero toma el diagrama y lo puede simular. ¿Ya? El cómo funciona. Denle una vuelta, dice que están con Visagi para más adelante cuando quieran especializarse en estos temas. ¿Ya? Bien, veamos el primer paso de análisis. Reenfocamos o concretamos el proyecto. Vamos a revisar la carta de proyecto, ¿ya? Que es la que quedó anteriormente ya ahí establecida. Aquí hay que hacer este análisis, se mejora, ¿ya? Bueno, hubo la tentación de dar el objetivo por cumplido con haber descubierto que 30 minutos era aceptable para el cliente. ¿Se acuerda cuando en el definir se hicieron los focus group? ¿Ya? Ahí se levantó esto. Que 30 minutos era aceptable para el cliente y comprobado que actualmente el nivel de entrega por encima era inferior al 3%. ¿Ya? Por lo tanto, cabe la posibilidad de que ya estamos solucionados, no seguimos en el proyecto de mejora, ¿ya? Porque ya tenemos listo. Cuidado, que puede haber, normalmente cuando hacemos ese tipo de conjeturas podremos equivocarnos, ¿ya? Entonces, nos concentramos en el tiempo de reparto y en garantizar que la pizza llegue caliente, primer objetivo. Plantearse como nuevo objetivo que el proceso tuviese menos de 0,5 por ciento de entrega con un tiempo mayor a 30 minutos, o sea, los atrasos que no superen el 0,5%. El 0,5% de entrega, de todas las entregas. O sea, menos del 1%. Hacer pequeñas mejoras y ser más riguroso con los procesos internos. O sea, por ejemplo, con la cocción de la pizza, cómo se encajan, cómo se recibe el pedido. Esos son procesos individuales y más específicos dentro del proceso digamos, del negocio, probablemente tal. ¿Ya? En el paso 2, es la generación de la hipótesis. ¿Cuáles son las posibles causas que se están levantando, generando en realidad, que tiene el problema? ¿Ya? Entonces, la temperatura de entrega es en función del tiempo de entrega.
Si nos demoramos más, la temperatura ahí está directamente relacionada, directamente proporcional. Por lo tanto, tenemos que atacar directamente el tiempo de reparto. Entonces, en una sesión de lluvia de idea o brainstorming sobre causas, tiempo de reparto excesivo y su posterior organización dio lugar a este gráfico. Ustedes ya conocen el diagrama de Ichikawa, o causa-efecto, ¿ya? Tenemos el problema en la punta de la flecha, que es el tiempo de reparto. Y aquí, este diagrama ocuparon las 6M, eliminaron 2M, sí, que puede ser de que no le funcione, o sea, no son atingentes al caso. Entonces colocaron aquí mano de obra, el medio entorno, medio ambiente, método y maquinaria. Entonces aquí se sacaron varios subcausas, que son las que podrían estar alimentando las causas principales, problemas con la mano de obra. Es lenta la mano de obra y la capacitación o formación está incompleta o hay algún problema. El medio, hay atasco, y la distancia es muy larga, la lluvia también detiene mucho, etc. Métodos, errores de piso, error de dirección, digamos, del departamento. Piso le llaman en España, pueden ser los departamentos. ¿Ya? Primero, segundo, tercer piso que llamamos nosotros, ahí están los pisos. ¿Ya? Errores en la dirección, aglomeraciones, mala asignación, etc. Y en maquinaria, la máquina se para, no arranca la maquinaria, no arranca, digamos, la moto, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos todas estas causas. Y en base a esto, nosotros vamos a determinar algún tipo de solución. Tomamos además ya todos los datos y el último paso de análisis, realizamos un análisis de comprobación de los datos. Entonces nosotros tenemos tiempo y tenemos temperatura. Y son dos datos que están relacionados entre sí. Entonces hay una pregunta, ¿la temperatura de entrega es en función del tiempo de entrega? Tenemos que validar eso, porque eso es lo que pensamos acá. Esto es lo que pensamos aquí, en este análisis. ¿Ya? Graficamos y nos da un gráfico de dispersión con una correlación negativa. Eso significa a mayor tiempo, menor temperatura. No es una correlación perfecta, pero la tendencia es que a mayor tiempo ya de entrega, la temperatura de la pizza tiende a una baja. ¿Ya? Y ahí tenemos un análisis que podemos hacer. Entonces, ahí está el recibimiento mejores y peores. Como ya lo vimos, sabemos que el M1 y el M6, perdón, y el B corta 1, ya el de Valencia, son los mejores. Y aquí dice, M6 y V1 son significativamente mejores. Se estudia su proceso comparando con los otros locales. El M1, el B2 y el B3. Y se comprueba que solo sirven a clientes de zona asignada. O sea, los demás cumplen los parámetros, solamente que estos dos locales son los mejores en resultados, solamente ellos no se salen del rango geográfico que están asignados por el local. ¿Ya? Y aparentemente los demás sí se salían. ¿Ya? Comprobemos la hipótesis de todo este análisis que hicieron de causa. Conclusiones. La temperatura depende en un 60% del tiempo de reparto. Está comprobado ahora. Los establecimientos más antiguos han expandido su zona de actividad y atienden a clientes más lejanos, lo que ocasiona del orden del 1% de retrasos y tienen a los motoristas más saturados, lo que provoca un aumento promedio de 3,5 minutos de tiempo de reparto. O sea, se están saliendo de la zona geográfica donde están asignados para atender mayor cantidad de clientes. Y ahí hay un atraso. Los errores en la dirección o en el piso, o sea, en el departamento, provocan entre el 3 y el 4% de los retrasos. Hay diferencias significativas entre los tiempos de reparto de los motoristas y están relacionados con el conocimiento de la zona. ¿Ya? Eso significa de que los motoristas que están contratándose no conocen bien la zona. Por lo tanto, se pierden, se retrasan, ¿ya? Y llegan con la pizza, obviamente, con una temperatura más baja de los 80 grados. Hasta ahí se hace el análisis. Entonces, en este análisis sabemos ya cuáles son las causas. Al tener claridad de estas causas, vamos a poder hacer mejoras en la etapa de mejora, ¿ya? El improv o mejora en español. Pero para ir cerrando esta etapa de análisis, ¿ya? Tenemos que tener claro
lo siguiente, ¿qué es lo que conseguimos con esta etapa? Primero, la parte del problema o la oportunidad en que nos vamos a concentrar. ¿En qué nos vamos a concentrar? Tiempo de entrega y temperatura de la pizza. Causas reales de defecto o problemas o ineficiencia o insatisfacción del cliente. Porque antes se hacían presunciones de distintas cosas. Ahora la causa es real. Tenemos tiempo de retraso por distintos motivos y la pizza, que es el producto final, está llegando con baja temperatura. Entonces vemos que las variables controlables X afectan a las variables Y, o sea, el tiempo afecta la temperatura. Relaciones entre estas dos variables, ya, temperatura de la pizza está relacionada con el tiempo de entrega. Causas asignables a la variabilidad, mano de obra, las maquinarias, los motoristas, etcétera. Y nivel de confianza en los resultados obtenidos es alto porque se sacó de estos mismos locales que están atentos. ¿Ya? Hasta ahí vamos a dejarlo hoy día, ¿ya? Para que vayan madurando un poco esto, ¿ya? Y después vamos a ir tomando, vamos a tomar los dos últimos puntos, la última fase, y vamos a cerrar la metodología de email y hasta ahí va a estar la materia, ¿ya? Por lo tanto, dentro de lo que es la materia de esta unidad, ¿ya? Lo que yo voy a preguntar va a ser cosas generales de la materia, como por ejemplo, qué es lo que es el DMake, que tendrían que investigarlo, tienen la materia que yo le estoy pasando como profesor, o Internet también entrega bastante buenas herramientas, ¿cierto? Y quizás alguna aplicación respecto a estas etapas del DMake que son sumamente importantes, sobre todo cuando aplicamos directamente a los procesos que ya están identificados. Eso. No sé si tienen alguna duda respecto a esto, ya nos quedan un par de minutos nomás para terminar, así que no demoramos tanto. Esta metodología es bastante fácil de entender, no es tan compleja. ¿Dudas, chicos? No, profe, todo súper claro. Ya. Me parece bien, pues niños. Bueno, nos vemos el día martes, perdón, día jueves, ya. Disculpen, chicos, tanto un poco mareado ya, estamos al final ya del día, así. Nos vemos el día jueves, ya, y con eso ya vamos a ir cerrando la materia, y yo después de pasar esa materia, les voy a subir el trabajo que les voy a pedir. El trabajo es grupal, hasta 3 personas. Si alguien no tiene grupo, lo puede hacer solo. No hay ningún problema. Es toda la libertad, ¿ya? O alguien quiere hacerlo de a 2, también. Máximo 3 personas. Bien, niños, espero que tengan ¿Para cuándo una el buena trabajo, noche. ¿Perdón, Moisés? ¿Para cuándo es el trabajo? Para el 13, pero voy a dar más días. El 13 es la fecha que está asignada como la evaluación. Pero yo normalmente doy más días para que lo entreguen, ¿ya? Preocúpense de la fecha. Yo voy a dar mucho más tiempo para que ustedes puedan trabajarlo sin problema, aunque yo sé que van a estar llenos de trabajo también, ¿ya? Pero yo tengo que, es como si fuera la prueba el día lunes 13, yo termino el jueves la clase, y el jueves y el lunes la prueba. Como no hay pruebas, son trabajo. Y para poder alienarle un poco los tiempos, yo les doy más tiempo para poder entregar el trabajo, ¿ya? Y la última evaluación es apreciación docente. Vuelvo a repetir, la apreciación docente la voy a colocar yo como profesor, que normalmente se coloca con lo que es la asistencia más participación. Asistencia fuera, porque no se puede tomar asistencia ahora, por razones obvias, ¿ya? Solamente hay una regla. Ustedes tienen todas sus evaluaciones presentadas, tienen un 7. Son 3 evaluaciones. Si hay alguien que tiene 2, tiene un 8 de la tabla. Y si alguien tiene 1 de la evaluación, tiene un 4. ¿Ya? Así que rojos no deberían tener, a menos que no hayan presentado nada, sino que no es el caso de ustedes que están acá presentes, ¿ya? Y de varios compañeros que faltan también, que también tienen, digamos, sus evaluaciones presentadas. Bien, niños, chicas, que estén muy bien, descansen, cuídense, sigue cuidándote, Denise, espero que ya esta semana ya tengas mejoría tú y tu pareja ahí en tu casa o en tu departamento, ¿ya? Cuídense mucho y nos estamos viendo el día jueves para ir cerrando ya todo esto.
¿Ya? Bien, niños. Nos vemos. Revisen el Gracias. video. Voy a subirlo. Chao, en profesor. Tablet, ¿ya? Ya. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, Seba.